nuestra materia de historia de la iglesia. Y bueno, qué importante nosotros iniciar orando al Señor como siempre. Y vamos a hacer un repaso breve en esta noche, ya que estamos culminando la materia. Señor Jesús, te damos gracias en tu nombre poderoso. A ti gloria, honra, alabanza y poder por todos los siglos. Permite, Señor, que en esta noche se nos abra el entendimiento para gloria de tu nombre y podamos comprender tu palabra, Señor Jesús. En tu nombre poderoso. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer dos versículos y el número uno está en San Juan 5:39. Vamos a leer tres. El otro está en Segundo Timoteo 3:16. No puede leer el hermano Sergio si tiene la Biblia a mano. Nuestro hermano Omar se prepara entonces con San Juan 5:39 y el otro verso que vamos a leer es Jeremías 3:15, si mal no recuerdo. Jeremías 3:15, hermano Alejandro. Vamos con San Juan 5:39 para empezar. Vamos a estar observando algunos puntos de la iglesia moderna. Lo demás va a quedar como punto de investigación para cada estudiante y reforzar todo lo que ya hemos aprendido y de esta manera nosotros tener un panorama de lo que es la historia de la iglesia. Amén. ¿Quién tiene San Juan 5:39? Yo, bendiciones a todos. Amén, amén. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Mire, nuestro objeto de estudio es Jesucristo y la manera de nosotros estudiar las características, o en otras palabras, los atributos de Dios es a través de su palabra. También para ello tenemos que recurrir al recurso lingüístico, que de esta manera pudiéramos expresar, identificar las cualidades de nuestro Dios, qué es lo que Él posee, qué es lo que Él tiene y qué nos ha dado. Y todo esto lo logramos a través de las escrituras. Las escrituras son la lupa, la escritura es la luz, la escritura es la bitácora, el GPS del cristiano. Sin él no podría alcanzar la vida eterna. Bien, entonces por eso el Señor recomienda que escudriñemos las escrituras. Todo cristiano tiene el deber o la responsabilidad de leer y estudiar las escrituras. Leamos con el hermano Alejandro lo que el Señor recomienda o quiere que los pastores tengan. Amén. Jeremías 3:15 Sí, dice, os daré pastores según mi corazón, que os apaciente con ciencia y con inteligencia. escuche esas dos palabras, conciencia y con inteligencia. O sea, el Señor recomienda que el pastor no solamente se quede con la Biblia en la mano, sino que también haga uso de la ciencia, pero con el conocimiento va a filtrar los conceptos científicos también. Porque alguien dice, pero Pablo dijo que nos cuidemos de la mal llamada ciencia. Bueno, él dijo la mal llamada, pero la buena ciencia sí se tiene que adquirir esos conocimientos para así nosotros exponer mejor el mensaje del Señor en esta época. Hace bien usted como creyente, como líder de la iglesia o que aspira a a un liderato o a un ministerio dentro de la iglesia, que usted se capacite y así de esta manera pueda presentar al Señor con mucha más vehemencia. Leamos el otro verso, segunda a Timoteo 3:16. Amén, hermano Sergio. El Pastor Maximiliano, Dios le bendiga, buenas noches y a todos nuestros amados hermanos. Amén, Según, amén.
Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, Siga. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Gracias, hermano. Todos estos versículos enfatizan en el conocimiento y el uso de la palabra del Señor. Entonces, siempre y cuando nosotros estemos con el fundamento que es la palabra, el currículo, que es la palabra del Señor, vamos a estar seguros de lo que hablamos. Pero viene otro punto importante, lo que le dijo el Señor al Felipe al etíope, cuando estaba leyendo el fragmento del profeta Isaías 53, le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Y mire lo que él dice, ¿cómo podré si alguien no me enseña? En este caso, una persona que conoce más, que tiene más acercamiento a las escrituras, que tiene herramientas de interpretación y conoce los elementos para entenderla. Porque la Biblia es un libro espiritual, pero también es un libro literario, porque contiene semántica, contiene interpretación, contiene símbolos y todas las figuras literarias posibles de la literatura. Entonces, si uno no está versado en estos temas, pudiera hacer un mal uso de la palabra del Señor. Y ahora bien, conocer la historia de la iglesia pues nos ubica en el tiempo, espacio para comprender el propósito de Dios. Permítanme aquí ingresar a unos hermanos que están ahí pendientes. Amén. Conocer el propósito de Dios con nosotros y las naciones. Esto produciría en nosotros el impacto y visión de evangelización. Al menos eso debería ser el compromiso de todos, la gran comisión. Lo que Marcos dice, y por todo el mundo, dijo el Señor otra vez en el Evangelio de San Marcos 16, vaya por todo el mundo y predique el Evangelio a toda criatura. Pero no pudiera ir usted por todo el mundo si antes no se ha capacitado para hablar con todo el mundo. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso antes de poner la imagen. Y estábamos en la iglesia antigua, la iglesia medieval, y vimos acontecimientos de la iglesia medieval, como estudiamos en la Edad Media. Vamos a preguntar a nuestro hermano Joe San Martín. ¿El Imperio Romano cayó en qué año, si se recuerda? Rápidamente. Joe San Martín, si me escucha, el Imperio Bendiciones, hermano. Romano cayó. Ajá, ¿en qué año? No, hermano, no. ¿Qué Podría. siglo? O puede decir siglo. El hermano Oscar, claro, si me escucha, ¿qué siglo o qué año cayó el Imperio Romano? En 1492 parece, man. No, no, no. Ajá, No, es cierto. ajá. Quiero ver el Imperio Romano. Caída del Imperio Romano. Es Amén. Hermano Sergio. 1492, man. No, ahí 476. 476. 476. En 1492 creo que se da el cierre de lo que es el tema de la época de la iglesia medieval, en el siglo XV, sobre todo. Ahí en el 1492 hay un suceso que hablamos, creo que se le permite a Israel ser Estado, no recuerdo lo que hemos compartido, pero entonces la caída del Imperio Romano es importante porque ahí notamos que de esa época en adelante, pues los bárbaros empiezan a dominar o empiezan a asediar los territorios de aquel entonces. Aparecen lo que son los lombardos, los francos, los godos, los visigodos, así. Pero también tuvimos lo que fue el imperio bizantino.
¿Cuántos recuerdan el concepto de imperio bizantino? Preguntémosle de mano Omar. Imperio bizantino, ¿qué quiere decir eso? Mano Omar. Ok. El imperio bizantino, hermano Alejandro, ¿qué recuerda del imperio bizantino? Ajá. Alguien que rapidito me acuerde o me exponga algo respecto al imperio bizantino. Breve. El Imperio Bizantino, pues, con su capital en Bizancio, ¿no? Por Ajá. la zona de Turquía, actualmente. Bueno, ahí se Ah, levanta el Bizantino, lo funda, y su religión, ¿cómo se llama? Su lengua también, siguen utilizando el lenguaje griego, y todas esas cositas por ahí. muy bien. Imperio bizantino, porque se dividió en imperio de Oriente e imperio de Occidente, ¿no? En el imperio de Oriente, en el lugar de Oriente, eh, se conservó todavía las tradiciones, que luego se convierte en el Sacro Imperio Romano, lo que estábamos hablando de ello en la clase pasada. Y teníamos también el imperio de Occidente. Es importante recordar esto, ¿por qué? Porque aunque el imperio romano cayó, siguió su marcha de manera muy silenciosa. ¿A través de qué? De la política y la religión. A eso se le llamó Sacro Imperio Romano. Ahí vino lo que fue el papado, y después del papado vinieron los monjes, y a eso me quiero referir en esta noche, a los monjes. Y aquí tengo unos escritos que vamos a estar leyendo, pero quería que ustedes recordaran esto. Muy bien. Mm, Voy a compartir la imagen ahora y le damos la bienvenida a los hermanos que se van conectando. Y aquí, hoy vamos a ver precisamente el monasticismo, que se refiere a los monjes. La palabra o el sufijo, las palabras tienen prefijo y tienen sufijo. Voy a enseñarles unos poquitos. Por ejemplo, la palabra ico, o el término ico, se refiere como a la profesión o actividad que realiza un profesional de. Ejemplo, cuando decimos la medicina, medicina, se refiere al tema de ingredientes para la salud. La persona que se especializa en la medicina, entonces se le atribuye a ese sujeto el término ico, y ya se diría entonces médico. Entonces, al decir médico, ese ico representa que esa persona va a realizar esa actividad. Por ejemplo, la palabra ismo. Ismo se refiere a movimiento o doctrina. Ismo, donde quiera que la vea. Ismo, movimiento o doctrina. Entonces, cuando nosotros decimos atleta, ¿cierto? Y si le ponemos atletismo, son los pertenecientes al tema de ese movimiento, los que son atletas. Es un grupo de personas que realiza dicha actividad. Y ahora vemos la palabra evangelio. Evangelio. Y entonces traemos de la palabra evangelio, le ponemos el ismo, evangelismo. Entonces son un grupo de personas que realizan esa actividad. Entonces la palabra ismo siempre va a tener sentido con el tema del movimiento de. Ahora viene monasticismo. Es una corriente o movimiento que crearon los monjes o que se convirtieron personas en esa doctrina o crearon esta doctrina. Y lo vamos a estar viendo. ¿Cuántos han escuchado hablar de los monjes? Levante la manito rapidito ahí porque hemos escuchado hablar en algún momento de la palabra monje. Oye, tú eres como un monje.
En una ocasión un amigo, un pastor fue, que siempre que llegan a mi casa a visitarme, yo estaba cerca de los libros, leyendo y estudiando. Casi nunca me encontraban como viendo televisión. A propósito, no recuerdo cuándo fue la última vez que me senté así más de una hora a ver televisión. Pero sí siempre me vas a encontrar cerca de unos libros. Entonces él venía a hablar conmigo y me decía, oye, mi hermano, pero tú pareces un monje. Ahora usted escucha esa palabra monje y entonces ¿a qué se refiere? Si a usted le dijeran, por ejemplo, hermano Francisco, pero tú pareces un monje, o tú perteneces a la línea franciscana, porque te llamas Francisco. Entonces alguien dice, pero ¿y entonces qué es los franciscanos? ¿Han escuchado hablar de los franciscanos? Sí he escuchado, pero explíquenos porque no recuerdo bien. Muy bien. Estoy en Lo- clase ahora. lo- los monjes, ¿ha escuchado hablar de los monjes también? Bien, vamos entonces a leer, ya que no recordamos muy bien, vamos a recordar entonces ahora y vamos a leer rápidamente con Sergio. Aquí. ¿Se alcanza a ver bien? Me avisa. Amén. El monasticismo. El monasticismo Mire, creo que no le escucho bien al hermano Sergio. Se le está cortando la señal, hermano Sergio. Se le está cortando la señal. No. Hermano Sergio, creo que como tenemos respuesta a varios una decadencia espiritual, persecuciones, mártires, temor que la en mi cámara, el monasterio varios factores. Bien, bien, bien. Al principio no escuchamos bien, pero voy a leerles entonces acá una vez más. Sé que el monasticismo surgió en el seno del cristianismo. Oiga esto, como respuesta a varios factores. Hermanos, aquí quiero aclararles otra vez para que no vayamos a confundirnos, que después del siglo IV, parece ser que el cristianismo de corriente apostólica queda como adormecido. No se escucha el movimiento apostólico de manera libre, ya que el emperador Constantino, pues, se autodenomina cristiano, según algunos historiadores, y hace el cese de las persecuciones de los cristianos, que ustedes ya lo saben, y pues se hace un concilio, y en ese concilio pues se llamó el Concilio de Nicea, y se discutió el tema del cristianismo. Y desde allí, pues obviamente observaron la interpretación de Cristo desde el punto de vista filosófico en algún aspecto. Y ahora cuando se habla entonces de Hermano Max, cristianismo, ajá, hermano sí, Max, sí, amén. quiero pedirle un permisito, hermano. Voy a salir, que problema de salud de mi hija ahorita. Sí, señor, bien pueda, bien pueda. Gracias, Amén. hermano, gracias. Bien, entonces, cuando hablamos de cristianismo aquí es desde la perspectiva, oigan bien, desde la perspectiva de ese imperio romano que hablamos adormecido, que de la parte del oriente se convirtió en una iglesia prácticamente ortodoxa, que conservaba algunas prácticas o tradiciones eh, del cristianismo, pero ya más formalizado al tema filosófico. Creemos obviamente que los cristianos estaban ahí de corriente apostólica, pero no eran tan visibles. Esto para aclarar. Entonces, este monasticismo nace o surge del seno de ese cristianismo del que estoy hablando, del imperio bizantino que se viene con los papas y todo ello. Estos varios factores, por un lado, el cristianismo atravesaba una decadencia espiritual evidente, ya no había persecuciones ni mártires como estoy explicando,
de modo que el asceticismo, la privación de los placeres y comodidades, llegó a ser visto como una forma más meritoria para la salvación. O sea que aquí en este caso ya algunas personas decían que no había que guardarse mucho para el tema de salvarse, sino que habían otras maneras de enseñar la doctrina. Aquí dice que también surgió también la idea de contemplación, que era lo más santo. Un cristiano podía hacer con su vida, digamos, lo que quisiera, tener libre albedrío. Fue en Egipto donde se establecieron los primeros monasterios de la historia, siendo los más antiguos el de San Antonio. Hay unos personajes que fueron precursores de esto. Y aquí vamos a mencionar algunos términos. Ah, dice, y el Santa Catalina en el monte Sinaí, construido en el lugar donde se supone que estuvo la zarza ardiendo, la que vio Moisés obviamente en esos tres. En este lugar de la zarza, aquí en el monte Sinaí, era donde se instaló una capilla donde se empezó a dar doctrina para los monjes o los que querían ser monjes. Este tema del monasterio, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque ellos vienen con una tradición dentro del mismo catolicismo y luego se va a subdividir. Pastor, ¿y por qué nos está explicando, hablando todo esto? Porque luego vamos a llegar a la iglesia moderna, que es la que vamos a hablar, y la iglesia moderna comienza o inicia en el siglo XV, precisamente con las reformas. Y estas reformas se dan es a causa de este prácticamente libertinaje que está habiendo en la iglesia. Y esta incomodidad nace precisamente de estas cosas que se están viendo dentro de ese cristianismo ya católico. ¿Por qué le llamaron entonces la época del oscurantismo? Le llaman época de oscurantismo porque no se escucha hablar de movimiento apostólico durante esa época. Siglo V hasta el siglo XV. Y sabemos que la iglesia la hemos dividido, este estudio, en iglesia antigua, iglesia medieval y iglesia moderna. Entonces uno se pregunta, ¿y cuándo comenzó la era de la iglesia moderna? Pues en el siglo XV. Pero para ello tenemos que ir revisando los sucesos dentro de esos periodos históricos. Y pues obviamente ustedes estudiaron lo que fue la época medieval y algunos acontecimientos de esa época. Ahora, los acontecimientos religiosos también son importantes mencionarlos. Hablamos de los acontecimientos políticos. Los acontecimientos políticos se dieron con los emperadores que fueron apareciendo a través de bárbaros. Pero como lo llamamos Sacro Imperio, era porque se mezcló el imperio con la religión. ¿Ok? Entonces voy a poner nuevamente la imagen para que tengamos una mayor comprensión. Voy a pasar un poquito acá de lo que estaba leyendo. Entonces, como les explicaba, aquí dice, la tradición dice que el emperador Constantino mandó a construir en el siglo IV la primera capilla en ese lugar, acá en el monte Sinaí. Pero fue el emperador Justiniano. Son nombres claves que usted puede poner en su libreta. Fue el emperador Justiniano que dio la orden para que el monasterio fuera terminado casi en 2 siglos. Después de ese monasterio se sigue en uso hasta el día de hoy. Ahora, cuando llegó la Edad Media, ¿qué pasó? Se creía que entrar a la vida monástica era la forma ¿para qué? Para aspirar a ser salvo. Imagínate tú. Voy a leerles para explicarles ahora entonces. Es un punto relevante. Algunos creían que para ser salvos tendrían que convertirse en monjes. Tenía que practicar la vida monástica para lograr la salvación. Y se practicaban ciertas cosas como forma de doctrina para alcanzar ese nivel salvífico. Bien.
Los monasterios se convirtieron en lugares de paz y de educación. Varios monjes de la época fueron vistos como modelos de espiritualidad, como decir un pastor, un evangelista, un líder, un diácono, etcétera. Por ejemplo, Francisco de Asís, que se habla mucho de los católicos, fue un monje. Bernardo de Claraval y Domingo de Guzmán. Además, los papas veían a los monjes con buenos ojos porque eran incondicionalmente obedientes a su autoridad. Los monjes se regían por reglas que eran las normas que regulaban la vida y la conducta. La más famosa fue la regla de San Agustín de Hipona. Bien, vamos aquí a poner una nota que nos dice, los monjes juraban lealtad no a Jesucristo, sino al Papa. Entonces, para que usted observe que esto es de corriente católica, hablando del Sacro Imperio Romano. Por lo tanto, los papas tenían vigilantes secretos para si alguien se torcía, pues eran excomulgados e incluso condenados. Hasta allí quiero hacer unas preguntas y vamos entendiendo lo que estamos hablando. Insisto, el Imperio Romano cae y pues se divide en Imperio de Oriente, Imperio de Occidente. En el Imperio de Occidente todavía pues se hablaba la lengua latina. En el de Oriente, la griega. Y ahí se manejaba pues obviamente cultos y así sucesivamente eran más ortodoxos. Los de Occidente más libertinos. Y si usted va estudiando, cuando estudiamos el canon bíblico, hay varios canon, ¿cierto? Y es por esas subdivisiones que hay. Y van habiendo más divisiones al paso del tiempo. ¿Por qué? Por conceptos religiosos, incluso políticos. Ahora usted ve que la iglesia, la gente dice, la iglesia es como la política. Bueno, en parte como que no se equivocan, pero tiene como un tinte parecido, solo que tiene unas normas distintas, porque también tiene su estructura jerárquica, ¿no? Tiene un obispo, tiene un presidente, y si usted era que va estudiando esto, se va dando cuenta que como que parece ser modelos copiados, no tanto apostólicos, sino romanizados. Uy, Dios mío, ¿por qué digo esto? Entonces ahí cuando la palabra reforma se tiene que usar como para la transformación de lo que no se ha venido haciendo bien e ir buscando el modelo apostólico, ¿cierto? Cuando usted empieza a revisar la historia de la iglesia, usted dice, tenemos que volver al cristianismo apostólico, porque puede ser que estemos haciendo prácticas de estos movimientos. Aquí hay hermanos que me ponen, um, ok, ok, ya eran otras cosas. Sincretismo, ¿viste, hermano? Así es. Vamos a hacer preguntas. ¿A qué se refería el Sacro Imperio Romano, hermano Jorge Agustín? Teoría y práctica de una vez de aprendizaje. Sacro Imperio Romano. Lo vimos en la clase pasada. Hermano, no tengo como chance de estudiar. Esta semana he estado como ocupado. Ok, Ahí me perdona. bien, tranquilo. Vamos con el hermano Alejandro. Recuerda, ¿a qué nos referimos con Sacro Imperio Romano? Amén. El Sacro Imperio se le llama Sacro Imperio por la mezcla con la religión, el imperio con la religión. Mm, muy bien. Amén. Voy a ponerles una imagen acá si encuentro un documento que yo preparé. Se lo voy a compartir para que tengan un entendimiento más o menos de lo que fue el Sacro Imperio y también el tema de los papas. Vamos a hacerlos por aquí. Bien, iglesia medieval, que es la que vimos. Aquí en la iglesia medieval. Vamos con el hermano
Jorge Claros, estamos estudiando ahorita el monasticismo, ya para llegar a la iglesia moderna, venimos en camino, Sacro Imperio, se levantan los papas y ahora los monjes. Um, de acuerdo a lo que ya hemos hablado, hermano Oscar Claros, estos monjes tuvieron una creencia para ser salvos. ¿Cuál era? Eh, real Ujú. Prenda micrófonos. de Dios, ellos no dependían totalmente de Dios, Ujú. sino que simplemente de los sacerdotes. O sea, ellos creían que haciendo lo que ellos le dijeran, ellos podían alcanzar la salvación. Muy bien, así es. Aunque, hermano, no sé, pero si usted Ajá, ha, ha visto, pero por ahí por el segundo siglo, sí. apareció un hombre que se llamaba Montano, Sí, señor, sí, señor. que cuando la iglesia comenzó a mundanizarse, que el mundo comenzó a entrar en la iglesia en ese entonces, él se Sí. separó de la iglesia y comenzó a hacer un tipo monasterio, pero no sé, en ese entonces solo se le llamó que ellos estaban como en una montaña, ¿no? Entonces, Ujú. desde ahí pienso que tomaron la idea para este tipo de monasterios. Ajá. Bien, Entonces, tenía eso en mente, hermano, y quería decirle ahí, lo bendigo. muy bien. Muy bien, gracias, hermano, por ese aporte. Así es. Si usted no, es que se levantaron muchos, muchos se levantaron en la época y aparecen unos más relevantes que otros. Lo que pasa es que habían inconformidades, ¿no? Del Sacro Imperio, pero nadie se podía levantar porque corría peligro su vida en contra de esas creencias o prácticas que tenían allá. Pero es decir que las reformas se vienen pensando desde mucho tiempo, sino que hubieron unos valientes que dijeron basta ya y nos vamos a levantar en estas cosas que están incorrectas. Y entre ellos está Juan Calvino y Martín Lutero, entre otros, porque eso les podía costar la vida, porque tenemos a un gobierno regido por la religión, porque los papas prácticamente mandaban a los emperadores. Y aquí les voy a mostrar algo y voy a mostrar otra imagen, porque tendríamos, ahí les invito a que tienen que revisar el papado, investigar el papado, la historia del papado. Voy aquí a presentar una imagen para que recordemos un poco lo de la iglesia medieval ahí está el Sacro Imperio. Bien, ok, voy a compartir aquí, iglesia medieval. Bien, aquí. Dos cosas importantes a recordar y son, primero, la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Dos, el descubrimiento de América en el 1492. Entonces, la caída del Imperio Romano le da pues el inicio a la época medieval. O sea, hablamos del siglo quinto. Y el descubrimiento de América marca el final de la época medieval para dar paso o inicio a la iglesia moderna. Esto es importante recordar. Personajes relevantes, Cristóbal Colón, y lo vamos ahora acá a revisar más adelante. Voy a buscarles ahorita uh, lo que son los personajes sobresalientes del cristianismo durante la Edad Media, que los vimos también, y les voy a poner acá el Sacro Imperio, por ejemplo, aquí el Imperio Romano de Occidente. ¿Qué pasó en el Occidente? Hubo un cambio y surgió una nueva forma de administración y gobierno. ¿Cómo se llamó esa innovación? Sacro Imperio. Sacro Imperio, o sea, el imperio sagrado. El imperio cristiano, en otras palabras. ¿Qué hicieron? Mezclaron la política con las prácticas religiosas. El Sacro Imperio Romano, pues comienza en el 590 hasta el 800. Y aquí hay unos puntos importantes, el papado que estoy hablándoles y el monasticismo que le estoy enseñándoles hoy.
también investigar el Islam es importante. Estudiar a los bárbaros francos, que es Francia como tal, pero estos pertenecientes a eso son los bárbaros francos. Los francos se convierten en los franceses. Aquí, la gestación del Sacro Imperio Romano. Aunque Roma cayó bajo el poder de los bárbaros en 476, y aquí cuando cae, después de ese año y hasta el año 800, el Imperio Romano sobrevivía al lado oriental, que es el que estamos mencionando. Durante esos siglos, los emperadores trataron desde la ciudad de Constantinopla de ejercer autoridad sobre los obispos de Roma. Ahora, y el resto de Europa, pero encontraron cada vez resistencia. O sea, ellos querían ejercer poder sobre estos obispos, estos líderes, pero se resistían. Una vez que lo consiguieron, pues la iglesia en Roma quedó a merced de los bárbaros. Mire, esta palabra es clave. Los dominan y ahora si quedan a merced de los paganos, de los bárbaros, en otras palabras, hagan sus cultos o hagan sus prácticas religiosas, pero los que mandamos aquí somos nosotros los gobernadores. Usted puede entender una iglesia que la manda el gobierno. Tiene que hacer lo que el gobierno diga, predicar lo que el gobierno diga. No predique sobre esto, no predique sobre esto, no predique en contra del emperador, nada de eso. Es una iglesia que está monopolizada y dominada. Bien, Como en China más o menos. bueno, similar como en otros pueblos también. Sería como Chávez. Bueno, bueno, ahí usted va entendiendo estas políticas, cómo van surgiendo, que son copias simplemente de europeas. Bien, aquí la iglesia en Roma quedó a merced de los bárbaros, dijimos, desde el norte de las fuerzas imperiales, desde el oriente necesitaban alianzas para protegerse. O sea, aquí vienen los papas, se crean una estrategia. Y dice, vamos a tener que aliarnos porque de alguna manera hay otros bárbaros también. ¿Y saben con quién se hacen la alianza? Con los Las- francos. ahí Con los salen las francos. cruzadas. Sí, más adelante aparecen las cruzadas, obviamente, así es. Hacen alianzas con los francos para protegerse de otros, los lombardos, por ejemplo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, están aliados. Miren, cuando en la iglesia del Señor se hace alianza con los políticos, terrible. Entonces, el político más importante en Europa durante el periodo en específico, dos dinastías, la de los merovingios y la de los carolingios. Son palabras que ustedes pueden anotar. Los merovingios y de los carolingios. ¿Quién eran o qué eran los merovingios? Aquí está la definición. Integrantes de la familia de la dinastía de los primeros reyes de Francia. Estos son los merovingios. Y saben que aquí les voy a preguntar, para ver si van entendiéndome. Bien. Tengo que pausar la grabación. Bien. El hermano Dani Paus, ¿me está escuchando bien? Amén, hermano. Amén, bien. De acuerdo a lo que estoy hablando, tenemos a los bárbaros francos que dominan a los obispos, ¿no? De Roma. Ellos se convierten en ¿qué? En los francos. Y a su vez, ¿son qué? En la actualidad, Los franceses, los franceses. ¿o no? Sí. Los franceses. Está bien. Así es. Esto es bien importante para nosotros irlo captando. Voy a poner acá otra vez la imagen. Los merovingios
Son la dinastía de franceses. ¿Qué significa dinastía? Francisco Abad, ¿qué significa dinastía? Dinastía es como una secuencia de un grupo. Una secuencia de grupos, correcto. Una dinastía es como la que vivió el Reino Unido en la Biblia. Saúl se convierte en rey, pero la dinastía realmente comienza con David. David es rey, luego su hijo Salomón, y Salomón pues pone como rey también a Roboam. Luego la dinastía se acaba con Jeroboam, el reino se divide. Entonces siempre habrá pelea por poder. Y cuando se pelea por poder, ¿qué es lo que trae como resultado? Hermano Jorge Agustín, vamos a ver. Cuando se pelea por poder, ¿qué trae como resultado? Ajá, hermano Joe San Martín. Vamos a ver. Cuando se pelea por poder, trae como resultado una guerra. La guerra, sí. Una guerra. Y los poderes siempre se buscan son puestos políticos. Por eso hay que orar por Venezuela. ¿Por qué? Porque mire, uno pudiera decir, no, bueno, tengo que guardarme porque esto, pero sí hay líderes políticos que son bárbaros, que dominan a las naciones, se aprovechan de ellas y precisamente como pasó en este caso de los francos, y dominan todo, el sistema educativo, sistema económico, todo lo dominan, el sistema religioso, y esto es lo que estaban haciendo los francos. La iglesia pertenece a un país o una nación y está donde vive, donde está establecida la iglesia, hay un gobierno político. Para usted ejercer una predicación o poner una iglesia, ¿quién es que le está dando el aval a usted? Es el gobierno político. Así puede entender usted las estructuras y por qué es importante estudiar historia de la iglesia. Porque es el imperio romano todavía, señores. Todavía es el imperio romano. Todavía está dominando. Todavía sigue dominando. Por eso al anticristo le va a ser muy fácil cuando aparezca tener el poder sistemático del mundo entero a través de la tecnología y a través precisamente del sistema. Impresionante. Voy a ponerles entonces acá otra vez porque el tiempo es oro y tenemos que avanzar. Esto como para que recordáramos un poco el Sacro Imperio y cómo que se va desarrollando y los papas. Voy a poner aquí una alianza que hubo para que comprendan mejor en la iglesia medieval, comprender la iglesia medieval para pasar a la iglesia moderna. Ya sabemos que los francos son los merovingios, esa es la dinastía de los primeros reyes franceses. Desde el siglo V hasta la mitad del siglo VIII, ¿por qué? Hubieron los merovingios y los carolingios, franceses también, pero cada uno como con corrientes políticas distintas. Ahora, definición de los carolingios. Se conoce como Imperio Carolingio la estructura política y territorial del reino en gran parte en Europa Occidental. Sabemos que tenemos la Europa Oriental y la Occidental, ¿no? En el siglo XVIII sobre todo se desarrolla. Se consideran como uno de los primeros elementos fundamentales para la formación de lo que luego sería la actual Francia. El Imperio Carolingio recibe su nombre de la dinastía que reinó durante la existencia, la dinastía carolingia, los reyes pertenecientes a ella, entre los cuales Carlos Magno fue claramente el más importante y recordado. Carlos Magno es el emperador o rey que pudiéramos estudiar o que puede estudiar más a fondo. El nuevo imperio con matices de tintes cristianos. Miren,
En ese Sacro Imperio van apareciendo unos emperadores. Mire este, Clodoveo fue uno, en el 466 hasta el 511. Voy a nomás mencionar unos dos porque vamos a pasar más adelante. Aquí yo le pongo rey cristiano entre comillas, como pareció Constantino, Constantino cristiano, no, entre comillas. Solo quieren tener poder y dominar todos los sistemas educativos y de formación social. Fue un francés coronado rey en el año 481. Bajo su liderazgo, las tribus francas fueron unificadas bajo un mismo reino y fue nombrado rey de todos los francos en 509. Investigar entonces a Clodoveo. Dinastía merovingia. Se estableció en París, su capital, y pues obviamente reinó Clodoveo, se declaró cristiano. Aquí viene Pipino también. 100 años después aparece Pipino, el joven. Se hizo algo de los francos. Todo esto en el tema de Francia. Por eso estudiar a Francia es bien importante. Está la Revolución Francesa, aparece Napoleón Bonaparte. Y usted va estudiando todo eso hasta llegar a Estados Unidos, cuando en Estados Unidos aparecen los primeros emigrantes que son los puritanos. Anote esa palabrita puritano. Los puritanos. John Wesley, ¿han escuchado hablar de él? John Wesley fue un puritano que creo que perteneció a las asambleas de Dios. Y usted tiene que investigar qué significaba ser un puritano. Hermano, esta es una doctrina fuerte, ¿veo? Fuerte. Obligatoriamente tenía que ayunar bastante, abstenerse de muchas cosas. Pipino. Estos son emperadores cristianos, entre comillas, por eso se llama Sacro Imperio Romano. Los francos fueron más relevantes durante el Sacro Imperio. Dice que se hizo el poder sobre los francos, haciendo a un lado la dinastía merovingia. Logró el control sobre Alemania y facilitó el envío de misioneros. Oiga esta palabra, misioneros, a esa zona, a Alemania. Pregunto, ¿qué tipo de misioneros? El hermano va a preguntar, hermano Dani, tiene la mano levantada. Adelante. Amén, hermano. Sí, señor. Quería dar un aporte acerca de del Sacro Imperio. Sí, señor. Adelante. Est- Estaba leyendo un libro que es un manual Sí. acerca del Sacro Imperio y dice de esta manera: pero ya que la iglesia era institución del Estado, no siempre era fácil determinar asuntos de jurisdicción, y la disposición dio por resultado muchas luchas acerca entre emperadores y papas. Ajá. El Sacro Imperio Romano, nombre más bien que de hecho cumplido, vivió 1000 años y le puso fin Napoleón en 1806. Sirvió su propósito en refundir las civilizaciones romana y alemana. En este imperio se refundió toda la vida del mundo antiguo, de él nació la vida del mundo moderno. Lo que estamos Este es el hablando. Gracias, hermano. Ajusta a lo que estamos hablando. Así es. Con la aparición de Napoleón Bonaparte y precisamente dando fin precisamente en esa época a la iglesia medieval, aparece la iglesia moderna. Y la iglesia moderna se da precisamente en el siglo XV, da su inicio con estas reformas protestantes. Y ahora les voy a mostrar unos puntos que ustedes deben investigar de la iglesia moderna con respecto a la reforma y la contrarreforma. Ahí se va a basar mucho en lo que tiene que ver la iglesia moderna. Y luego vienen los movimientos pentecostales o apostólicos, que es lo que nos compete a nosotros como monoteístas o como pentecostales del nombre. Porque también han habido pentecostales trinitarios, ¿sabía eso? Hay pentecostales, movimientos pentecostales trinitarios. Entonces hay que Católicos, distinguirlos. pentecostales ahí también, hermano. Bueno, hay que pentecostales católicos también. Ajá. Muy bien. Vamos entonces a pasarnos ya que hemos acordado un poco lo que es el Sacro Imperio.
Voy a volver entonces a los monjes. Vamos a volver a los monjes acá. Esto, ¿por qué lo hicimos? Para recordar y ubicarnos un poquito en la historia que venimos hablando y tener más o menos la idea clara de todo lo que va sucediendo durante esos tiempos. Todavía estos monjes aparecen durante el Sacro Imperio. Nuestro hermano mencionó, obviamente, que más o menos duró 1000 años, y así es. Mire qué largo tiempo y todas las cosas que pasan. Tendríamos que, Dios mío, hacer una maestría, pues, de solamente de esta temática de Sacro Imperio. Pero usted profundice más, lea más sobre el tema y vuélvase muy experto en toda esta temática de la historia de la iglesia. Mano, Amén. estaba leyendo por ahí acerca de los monjes, dice que Basilio de Cesarea fue un defensor, por decirlo así, bastante fuerte de los monjes. Ajá. Sí. Eso en el siglo V después de Cristo, más o menos. Sí, Ajá. cinco, sí, 5, 6, algo así. Según estaba medio por ahí una partecito que estuve leyendo acerca de los monjes. Ok. Muy bien. Bien. Bueno, ya estamos hablando de los monjes, ¿no? Van apareciendo monjes. ¿Estos monjes por qué aparecen? Voy a darles una idea antes de que leamos. Usted ha visto que hay una moda ahora que si un hermano no está de acuerdo con el pastor y el pastor lo corrige, más lo ha formado, ¿no? Lo ha formado doctrinalmente, lo ha formado como líder y en algún momento algo no le gustó en la iglesia y él trata de exhortar al pastor a que se haga lo que él está diciendo o planteando. Si el pastor no accede, este hermano empieza a mal influenciar a los otros hermanos que están dentro de la iglesia y de algún modo, como tiene conocimiento, sabe que persuade personas y sabe que le dice, hermano, pues salgámonos de aquí, de este movimiento. ¿Y para qué irnos a otros si hay lo mismo? Entonces creemos nuestro propio movimiento. Al fin y al cabo somos del nombre. Eso es peligroso. Eso es peligroso porque estamos viendo todos estos movimientos que van surgiendo, aunque son católicos, pero a causa de malestares que hay dentro de la iglesia, ¿no? Católica. Una raíz falsa, ¿no? Sí, señor. Entonces aquí vamos comprendiendo el porqué el tema de dividirse, separarse, viene por la lucha de poder o independización, aunque habían unos peligros, y era que estos monjes, la lealtad no era al Señor, sino a los papas, pero nuestra lealtad realmente es a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Entonces Mano, nosotros, ajá, hermano, eso se parece a algo, una historia que escuché acá en cuanto a la iglesia, o sea, no menciono nombres. amén, Personaje pidió, o sea, unos recursos cuando fue la persona a quien le debía reclamarle, no le quiso volver y sí, entonces el hombre lo denunció a, a los líderes y el hombre pues cuando ya le llamaron la atención que pague, que tal cosa, que esto, ¿qué hizo? Se retiró y se fue llevando las ovejitas. Ahí está lo que usted dijo y creó su imperio por allá. bueno, imagínense, eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando un cristiano, un líder ya tiene esta experiencia y estos conocimientos, pues no se alarma, ¿no? Dice, esto ya ocurrió en la época medieval y seguirá ocurriendo. Pero ¿qué se necesita? Que el pastor o el líder tenga buen conocimiento de también instruir a la iglesia, de permanecer leal a Cristo bajo la autoridad del líder que Dios ha puesto o nombrado. De otro modo, si alguien hace eso, lo que está haciendo es una división. Está dividiendo el cuerpo de Cristo. Bueno, vamos a seguir poniendo acá la imagen. Bien.
Bien, aquí, ¿qué hacían estos monjes? Regulaban la vida y la conducta. La más famosa de las reglas que se pusieron las hizo San Agustín de Hipona. Hay que investigar la vida de San Agustín, que San Agustín al principio no era un buen cristiano, por así decirlo, pero al final se consagró. Bien, dice que cuando fundó su monasterio en Tagaste, África, y la regla de San Benito, el siglo VI, escrita por Benito de Nurcia, cuando fundó el monasterio de Montecassino en Italia. O sea, se fueron fundando en Europa monasterios que eran lugares como aislados de la sociedad, en los campos, en las zonas rurales, urbanas, y fueron enseñando a esos pueblos esos temas católicos. Y ahora, si usted quería ser un monje, no podía entrar así tan fácil, tenía que pagar. Y si usted no tenía para pagar, pues hacía un voto de castidad, de pobreza y obediencia al Papa. Y si usted era rico, ¿qué tenía que hacer? Dar todos sus bienes a los pobres o al Papa, señores. Ahora sí es como se fue enriqueciendo el imperio, bueno, el catolicismo, el Vaticano, por así decirlo. ¿Y eso es en base a qué? A la ignorancia de la gente. Ahora llegan a estos pueblos que no tienen ni escritura, oiga esto, no tienen escritura, no tienen libros, pero llegan los sabios. ¿Quiénes eran? Los monjes, los intelectuales, y se encargaron de la educación de estos pueblos que estaban en las zonas rurales y en los urbes. Alguien dice por ahí, y bueno, vamos a poner como ejemplo, que dice la gente, los que tratan de dañar el evangelio, que nosotros los cristianos somos lavados el cerebro por los intelectuales pastores, porque somos gente que no tenemos estudio y que somos los de allá, de las urbes, de las zonas rurales, pero que a los intelectuales no le van a lavar el cerebro. Esto es lo que se dice, pero esto lo hacían, era más que todo, estos monjes que pertenecían al Sacro Imperio. Pero los predicadores del Evangelio Apostólico no necesitan hacer eso, como dice Ascan en su canción. No se ganan porque tienen facilidad de palabra, sino porque llevamos una unción, el Espíritu Santo que convence y la doctrina que lleva su nombre. Eso es lo No que la nos gente lavaron el necesita. cerebro nomás, nos lavó la sangre de Cristo completo, hermano. Amén, amén. Entonces, así es, por completo. Entonces hay que explicarle a la gente, porque la gente está hablando por hablar, sin saber el contexto histórico. ¿Y bien? Sigamos entonces para ir avanzando. Vamos a poner aquí. Voy a pasar algunas notas. A partir del siglo XII, paralelo al movimiento monástico, surgieron las órdenes medicantes. ¿Quién eran estas órdenes medicantes? Eran asociaciones de frailes que hacían votos de pobreza, castidad y obediencia, lo que ya mencioné, y se dedicaban además a la vida contemplativa, a la predicación, la evangelización, la educación del pueblo. Voy a explicarles un poquito. Los monjes estaban en un lugar y la gente iba, como en el caso de las sinagogas en el pueblo judío. La gente iba a preguntar cómo hacer para vivir mejor la vida, eran como unos instructores. Sin embargo, estos frailes sí salían a evangelizar, salían a predicar a los pueblos, a ayudar a los enfermos y todo. Es una nueva organización que surge paralelo a los monjes. Voy a explicarles un poquito de qué se trataba. Bien, la gente del catolicismo estaba en desacuerdo con algunas cosas, pero tampoco querían ser monjes. Entonces, ¿qué pasó? Crearon un nuevo movimiento y a ese nuevo movimiento se le llamó los medicantes. ¿Así entiende?
sea, la gente no quería ser monje, no estaba de acuerdo con cosas del catolicismo o del Sacro Imperio, pero tampoco querían meterse de monje porque uno, si no tenían los recursos para pagar, y dos, tampoco querían someterse a esas reglas. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Crean un nuevo movimiento. Estos hacían un voto que contenía tres características. Aquí está. Número uno, la castidad. Número dos, obediencia al Papa. ¿Qué pasa? La castidad tiene que ver también con eso del celibato. Se ve que algunos sacerdotes no contenían matrimonio o no contraían matrimonio porque hacían estos votos. Obediencia al Papa. Y la pobreza. O sea, no buscaban como riqueza. Esto que ahora se enriquecen es que cambió después ya, después del siglo XV o el siglo XVIII en adelante. ¿Cómo subsistían entonces estas personas? Pues salían a pedir limosna. Cosa buena de los monjes. Asistían a los enfermos, veían por las comunidades más pobres, fueron responsables de la educación de la población ignorante de la época. Requisitos para ser monje, ya lo mencioné, debían pagar una suma de dinero y obviamente cada monasterio era dirigido por un abad o una abadesa si era mujer. El hermano Francisco se llama Francisco de Abad, entonces era un abad. ¿Y qué era un abad? Un abad era como un padre, ¿no? Como un líder, un dirigente, un obispo, pero se le llamaba abad. Si era mujer, se le llamaba la abadesa. Así que aquí tenemos el primer abad, el hermano Francisco, el monje Francisco. Bien, oficio de los monjes, mucho rezo, mucho trabajo. A nosotros nos toca entonces ser de mucha oración, Hermano, ¿le de puedo hacer mucho una trabajo en pregunta ahí? Cristo. Amén. ¿Los frailes surgen de ahí también o es otro movimiento diferente? Es un movimiento diferente, es un movimiento inconforme a esas prácticas del Sacro Imperio. Y Ah, esas son las labores que realizan, ¿no? Tienen como una cultura distinta, porque mientras que los monjes los iban a buscar allá a sus recintos, estos salían a las calles. Era una diferencia. ¿Cómo eran los monasterios? Eran lugares grandes que contenían oficios adentro y grandes tierras para cultivar. O sea que estos monjes atendían a la gente adentro y cultivaban algún tipo de vegetales y así hacían comercio. Diferencia, la que preguntó el hermano Jorge Agustín ahorita, la diferencia entre los medicantes, que fueron los frailes, y los monjes. Sexo femenino se le llamó las monjas. Ahora sí usted entiende de dónde surgen las monjas, de los frailes. Esa pregunta la puede hacer a alguien. ¿Y cómo aparecieron las monjas? Aparecieron en el Sacro Imperio, en la Edad Media. ¿Con qué? Con el movimiento de los medicantes. Uy, buena pregunta. Aparecían los que son los monjes y también las monjas, si eran mujeres. Hacían también voto de castidad, imagínate. Por eso usted ve que las monjas no se casan. Entonces la mamá del campo, cuando veía que su hija era rebelde, decía, te voy a mandar al convento para que te conviertas en una monja. Era como un castigo. venga, le cuento hay un pedacito de la Ajá, familia acá. Ellos son cercanos, no familias así de sangre, pero pues son de la misma vereda de mis sí, padres. señor. Y esa familia, por tradición católica, los que eran hombres tenían que ser abogados o curas o médicos. Ujú, Mujeres tenían que casarse con un doctor, con un ujú. abogado o ser monjas. Imagínense. Imagínate, Y una de tremendo. ellas, en una, o sea, una nieta de los abuelos paternos, ella se fue, creo que, si no estoy mal, a Argentina o Chile,
era monja por allá. Eh, o no soy mal si está en otro país, pero lo cierto es que pasó un buen tiempo. Ella venía de vez en cuando a la casa a visitarlos Ujú, y luego ya no volvió más, pero la familia no decía nada de ella. ujú. Resulta que ella consiguió marido y se fue, se retiró del monasterio, por decirlo, Oh, pero no volvió más porque no la recibían. Porque donde exacto, venga, mejor dicho, la apedreaban. rompió el voto de castidad. No, no, eso es una cosa impresionante en Ujú. la familia, yo. Sí, señor. Ahora sí vamos entendiendo todo este movimiento católico y ahora vamos a mirar por qué es que la mayoría de la población mundial es católica. Aunque ahorita ya no, porque el tema misionero, el tema del protestantismo hizo unos cambios en la historia. Bien, vamos a avanzar por causa del tiempo. Voy a pasarme algunos puntos aquí. En las órdenes medicantes, a los miembros varones se les llamaba frailes y a las mujeres se les llamaba sor, a diferencia de las otras que se les llamó monjas, a las del monasterio, del monasticismo. A las frailes se les llamaba sor, como Sor María. Y ahí los nombres Sor María, Sor Miley, bien, de estos tiempos. A los líderes se les llamó priores, o sea, como los líderes superiores, equivalente a abad en la orden de los monásticos, ¿no? Ahora, mientras que los monjes estaban afuera de la ciudad, o sea, en los lugares rurales, urbanos, los conventos estaban dentro de la ciudad y ustedes lo ven que ahorita es igual. Existe lo que se llaman hogares de paso. Los hogares de paso, ¿a quién pertenecen? ¿Alguien me puede ayudar? Porque en una ocasión cuando fui deportado de Venezuela a Colombia, llegué por Arauca y ahí nos dejaron en un hogar de paso. ¿A quién pertenece? Siempre a los monasterios. ¿Sabía eso? A los monasterios. Y la pregunta es, ¿quién paga esos hogares de paz? ¿Por quiénes son suministrados económicamente? ¿No es por el gobierno? El gobierno. ¿Y quién paga al gobierno ese dinero que va al monasterio? Le pregunto. El pueblo. El La misma pueblo, comunidad. el pueblo. Entonces te digo, el sometimiento que hicieron los francos en ese tiempo es el mismo sometimiento que hay ahora de manera intelectual, forzada, porque aquí no te dicen que tienes que si puedes pagas impuestos, no, te lo sacan, te lo sacan. Ahora sí ve por qué se dan las revoluciones. Ahora sí ve por qué se dan las revoluciones. Cuando tú te capacitas, cuando tú te vuelves intelectual, te vuelves revolucionario. Así que hay que manejar el conocimiento, hay que manejarlo. Cuando tú te das cuenta que te están explotando económicamente y aún emocionalmente, etcétera, por la falta de conocimiento, cuando lo descubres, te da una rabia interna. Tienen que buscarle un psicólogo, si no, usted se vuelve un psicópata. Va a salir la revolución del nombre de aquí, entonces, mi hermano. Imagínate. Bueno, qué buena palabra. Es ahora donde usted tiene que buscar la manera de propagar más el evangelio apostólico. Porque ahora si usted nota, el trinitario prácticamente, con mucho respeto, viene de casi de prácticas católicas también. Por eso usted nota que todo trinitario tiene que ingresar al instituto bíblico. Para ser pastor se hace un curso bíblico de teología. ¿Por qué razones? Precisamente porque necesitan, amén, amén, esa es la palabra, como dice el hermano de San Martín, son católicos reformados, esa es la palabra que ajusta a ellos, así es. Ya miren los términos que está usando el hermano yo de San Martín, mire esos términos, así es, términos académicos.
Son católicos reformados. Es una palabra muy respetuosa para referirse a este tipo de corrientes cristianas. No decir que uno dice que están perdidos, que están de... No, use el término ya usted que es un escolástico, términos académicos. Así es. Aquí vamos a ir observando que hay ciertas prácticas, tanto en religiones o en corrientes de movimientos evangélicos, trinitarios, monoteístas, que todavía tienen ciertas prácticas que son del Sacro Imperio. Cuando usted estudia a profundidad todo esto, usted dice, uy, yo tengo que hacer una reforma en mi iglesia. O deberíamos hacer una reforma en la iglesia. Pero si usted sale con eso, es como un revolucionario, lo ponen en disciplina. Entonces, aprenda esto hoy y haga una reforma más bien en su vida. Porque si la empieza a decir, usted ya se convierte en un Napoleón o se puede convertir en otro de estos personajes que fueron de alguna manera revolucionarios y que pidieron reformas, cambios, transformaciones en la forma de presentar a Cristo o de administrar la iglesia. Muy bien. Vamos a ir avanzando más. Nota, si tú no querías ser monje, pero querías ser fraile, lo que tenías debías renunciar a ello porque el voto era de pobreza. Se donaba a los pobres o al convento. Aquí voy a citar a Diógenes. Carolina Blandón, ¿me está escuchando? Carolina Blandón. También está Sarita hoy. Dos mujeres tenemos en el curso hoy. Carolina Blandón, ¿me está escuchando? Parece que no. Carolina Blandón, que es una estudiante de psicología. Ah, hablábamos en una ocasión acerca de Diógenes. Y Diógenes prácticamente hizo el voto de pobreza como estos frailes. Pero Diógenes aparece en la época de los filósofos antes de Cristo, en el siglo IV. Y mire que acá se repite, como que había, por eso usted nota que les expliqué que vienen practicando el cristianismo desde la perspectiva filosófica, después del concilio de Nicea. Se citaba a Platón, se citaba a Sócrates. Y cuando usted estudia la vida de Diógenes, es prácticamente los votos que hacían los frailes. Diógenes nació en una familia aristocrática con mucho dinero, pero él hizo un voto de ser pobre y andaba en las calles malolientes, muchas veces sin bañar, y él promovía el tema de lo que es el ser humilde. Alejandro el Grande lo visita donde él estaba y le ofrece la mitad de su reino para que se vaya y sea uno de los educadores en su casa. Pero él desechó toda esa gloria porque prefería estar con los harapos encima en lugares marginados. ¿Cómo se llama ese voto de pobreza? Lo podríamos llamar hoy un fraile, pero era un gran filósofo. Este fue Diógenes. Diógenes llamado el perro, los cínicos. Él perteneció a la escuela de los cínicos. Esto era lo que se hacía. Por eso muchas veces nos metieron a todos una cultura de que ser pobre es una bendición de Dios. ¿Escucharon eso? Que los padres hablaban de eso, que es mejor ser pobre porque qué difícil es un rico entrar al reino de los cielos. Bien. Claro, hermano, porque, eh, o sea, yo anteriormente ese punto siempre lo cavilaba en mi cabeza y pues por corriente católica más que todo decía, no, pues es que los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, pero Ujú. tomándolo en sentido literal, hermano. Ah, Pero bueno, que cuando dando uno empieza exacto. a conocer del evangelio, las cosas son muy diferentes. Sí, señor, así es. Miren entonces las principales órdenes que había. Aquí aparecen primero los benedictinos, los cistercienses. Todo esto hay que investigarlo. Los cartujos, los jerónimos,
¿Ha escuchado la palabra San Jerónimo? Los paulinos, los de los medicantes, las órdenes trinitarias, o sea, corrientes trinitarias. Los franciscanos, que fue la pregunta que le hice al principio del hermano Francisco. Los franciscanos eran un tipo de frailes también que hacían voto de pobreza y vivir de las limosnas de la gente. Eran los franciscanos. Los dominicos también. Los agustinos. Los carmelitas descalzos. Los siervos de María. Los capuchinos. Hay una bebida que se llama capuchino en Colombia. Aquí de allá viene mi apellido, hermano. Ah, bueno, por aquí viene. Y obviamente estos capuchinos eran variantes de los franciscanos. Había aquí, por ejemplo, unos movimientos. El padre de los monasticismos es Antonio Abad. Antonio Abad era un ermitaño. ¿Qué hacía un ermitaño? Se iba por allá a una montaña a orar, supuestamente, ¿para qué? Para encontrarse con Dios y venir santo y puro, así como lo hizo Moisés. ¿Sí ven lo que se está practicando ahora? Copiando cosas, pero desde el punto de vista católico. ¿Ah? Y así tenemos otros, tenemos a Pecomio, Atanasio, y así sucesivamente. Aquí, a muchos a la vida monástica, y se fue propagador del ideal monástico, este señor Atanasio. Por medio de sus escritos escribió la biografía de Antonio Abad. Ese documento movió a muchos a la vida monástica. Ahora, recordemos que el imperio se dividió oriental y occidental. Aquí para recordar, al lado oriental se hablaba griego y en el occidental se hablaba latín. Al lado oriental el lado oriental se convirtió en la iglesia ortodoxa y la occidental en la iglesia católica romana. Este dato es bien importante para que usted lo tenga allí. En el lado oriental, la iglesia se convirtió en iglesia ortodoxa, católica obviamente, pero eran más conservadores de muchas cosas. Pero la occidental, pues era la católica romana, tenía prácticas más libertinas. Y aquí tenemos a unos padres. Voy a pasarlos. Los católicos se dividían entre cleros y laicos. Cleros eran sacerdotes, obispos y papas, y los laicos gente común y corriente. Tenemos algunos, voy a pasar porque el tiempo ya se nos fue. Tenemos a Francisco de Asís. Este es Francisco de Asís, pues fundó el movimiento franciscano. Santo Tomás de Aquino, que lo vimos también en la escolástica, uno de los monjes dominicos más intelectuales y teólogos de la Edad Media. Este perteneció a la escolástica. Martín Lutero, que aquí es donde vamos a llegar ya a lo que es la iglesia moderna. Martín Lutero también fue un monje. Tenemos también a Teresa de Jesús. ¿Por qué la palabra carmelita? Porque la orden comenzó en el monte Carmelo donde estuvo Elías. Ella fundó la orden de los carmelitas descalzos. Era de una rama femenina. Aquí esto se fundó en el año 1156, al servicio de los peregrinos de las cruzadas. Alguien, creo que ya estudiaron las cruzadas algunos, y hay una película que se escribió que se llama El regreso del peregrino, ¿no? Cuando usted estudia esto, va a entender esas películas. Antes casi no las entiende. Bien. Aquí les voy a poner algo como punto de investigación porque ya el tiempo se nos fue. Voy a permitir que socialicemos algunas cosas. La iglesia moderna. Los objetivos es que el alumno sea consciente de algunas razones por las cuales es importante estudiar, perdón, la historia de la iglesia. 2, recuerde las fechas
de 8 acontecimientos importantes en la historia de la iglesia. Ya las vimos también. Conozca los principales personajes y eventos y distintivos doctrinales de la Reforma. Esto en el siglo XV, ¿no? Estamos hablando de la iglesia moderna, que comienza en el siglo XV con la Reforma protestante y obviamente los viajes de Cristóbal Colón. Comprenda las principales diferencias del debate entre el arminianismo y el calvinismo. Todo esto para usted investigarlo. Sexto, sea motivado a estudiar la historia de la iglesia por su propia iniciativa. No se quede solamente con lo que yo le he dado acá. Profundice más al descubrir el beneficio que esto conlleva para su vida y su ministerio. 7. Que formemos una identidad cristiana hispana arraigada en un entendimiento de nuestra herencia histórica. En este caso, nosotros en la corriente apostólica. Aquí lo primero que debemos hacer es investigar cómo fue la reforma. Estos puntos. La reforma, cómo fue en Alemania, cómo fue en Suiza, cómo fue en Inglaterra, en Escocia, Francia, Holanda y España, en América, en Oriente y su reacción a la reforma, la contrarreforma católica, el debate entre arminianos y calvinistas, las dietas de los sínodos y confesiones reformadas, el movimiento derivado de las reformas. Bien, los beneficios del estudio de esta reforma. 1, aclara la mente. 2, fortalece la fe y motiva a la acción. Vamos a mirar acá, acá. Nos ayuda a comprender la conexión entre nosotros y los hombres que Dios usó en Europa para volver su iglesia hacia la sana doctrina. Voy a parar aquí. Hermanos, esas reformas que se dieron, que fueron movimientos católicos o monjes, que es la palabra que estamos utilizando ahora en el estudio, estos monjes católicos que estaban hartos de lo que pasaba internamente, dan una reforma, pero algunos siguieron siendo católicos, como Martín Lutero, siguieron ahí. Pero otros crearon movimientos, y es ahí cuando se da la contrarreforma. Es decir, como algunos hacen la reforma, pero siguen ahí, hacen un diálogo con ellos, de alguna manera para que se retraten. A esto se le llama contrarreforma. A los que no quisieron retratarse o se aislaron, es a los que se les llama protestantes. ¿Se entiende? Porque usted protesta y dice, no estoy de acuerdo y no me retracto. Tú eres un protestante, eres un rebelde, en otras palabras. Hermano, yo de San Martín. Ajá. Ajá, hermano, la pregunta que yo quiero hacer es con respecto a los concilios ecuménicos, ¿verdad? Que se hicieron Sí, después del año 300 y pico. La sí, pregunta señor. mía es, ¿cuál debe de ser nuestra posición en cuanto a los concilios? Ya que hay muchos teólogos del nombre que reconocen algún punto de la cristología que allí se presenta, Mm, y entonces, que digo algunos, no todos, amén. están de acuerdo en algunos puntos que allí se presentan. Pero otro grupo, digamos, un poquito más radical, no los toma en cuenta, ya que debido a que, pues se puede decir que prácticamente todos, hasta el primero, ya viene con un sesgo trinitario o con una doctrina de la Trinidad ya implantada. Mm, Entonces yo quería saber cuál debe de ser nuestra posición en cuanto a este tema, ya que algunos trinitarios estudiosos hacen la pregunta, que cuál es la posición de nosotros en cuanto a los credos de la Iglesia Católica. Los trinitarios estudiados en el tema reconocen los primeros cuatro, los otros, si no me mm. equivoco, los otros tres no los reconocen. No, no pude entender muy bien al final de lo que es el tema de concilios ecuménicos en el siglo que mencionó usted, hermanos, yo de San Martín. Después del primer concilio, del concilio de Nicea. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, sí.
Ah, el último concilio que se da es el concilio de Cartago, si mal no recuerdo, el concilio de Cartago. Todos estos concilios hacían referencia a discusión con respecto de la creencia en Cristo Jesús y lo que enseñaban tanto los apóstoles como los otros, los renacientes, los padres apostólicos, entre algunos herejes también que se levantaron, que los hemos estudiado. Entonces, estos concilios se hacían era para aclarar, porque siempre estaba el imperio ahí. El imperio estaba como poniendo como el orden, pero había discrepancia en las ponencias. Entonces, lo que yo pudiera concluir si me hacen esa pregunta es que podamos investigar todos los concilios y nosotros extraer lo que realmente pudiéramos aplicar a nuestra fe hoy y lo que no, desechar. Pero que el tema de concilios todavía se sigue dando. Sí, Se sigue, la gente quiere que nos unamos. Ahora, es que aquí hay cosas que no pudiera hablar. Déjenme, voy a parar acá el video. Nos ayuda a detectar este tipo de cosas. Nos ayuda a discernir movimientos cristianos de corte herética. Bien, sabemos que el personaje más importante de la iglesia moderna, Martín Lutero, que dio su reforma obviamente el 31 de octubre de 1517, clavó las tesis. Entonces, ¿qué es lo que hay que investigar? Estos eventos. En el 1517, lo que hace Martín Lutero. 1526, hay que estudiar la dieta de espiral y el título de los protestantes. 1534, pues nace la iglesia anglicana. Hay que estudiar la iglesia anglicana. 1541, Juan Calvino se establece en Ginebra. Hay que estudiar los calvinistas. 1545, el concilio de Trento, lo que el hermano estaba hablando de los concilios. 1572, la masacre de Bartolomé, estudiarla. 1569, estudiar obviamente el tema de la Biblia del oso, que es la Biblia que se traduce de los idiomas originales a las lenguas vernáculas o lenguas más modernas. La Biblia del oso, investigar. Y aquí en 1620, la llegada precisamente de los migrantes a Estados Unidos con la doctrina del puritanismo. El calvinismo fue de impacto más que el de Martín Lutero. Se oye mucho, se oye de iglesias luteranas, pero más del calvinismo. En el 1620, pues llegan los emigrantes protestantes a Estados Unidos. A modo de investigación, el primer periodo de la etapa de la Reforma, segundo periodo del el racionalismo y las denominaciones. Se puede estudiar esto. Aquí están las fechas. 1648 a 1789. El tercer periodo es el de las misiones mundiales. 1789 a 1906. Usted sabe que en el 1906, pues obviamente se da un suceso del pentecostalismo. Se da también, aparece quién? Carlos Paran, ¿ha escuchado hablar de él? Y Seymour. Carlos Paran tenía un instituto bíblico donde instruía a las personas o a los creyentes a volver al cristianismo apostólico. Pero ese instituto solamente asistían personas de etnia blanca, porque había racismo.
Seymour, que era de las asambleas apostólicas o asambleas de Dios, Seymour viajaba predicando acerca de volver al Espíritu Santo. Ese era lo que lo impactaba a él. Él leyó el libro de los Hechos y el capítulo 2 le impactó. Y él quería ser lleno del Espíritu Santo. Y empezó a predicar del Espíritu Santo, no siendo monoteísta, no siendo unicitario todavía. Entonces él viaja y llega precisamente a Estados Unidos, Los Ángeles. Y cuando él está ahí, pues escucha que él predicó en una iglesia y en la iglesia que él predica habla del Espíritu Santo. Y cuando él predicó el sermón, pues obviamente no les gustó a muchos su prédica, hablando de eso. Y el que lo había invitado, pues dio la orden a los hermanos que a este hombre que era como un hereje, Seymour, William Seymour, nadie hablara con él. Y cuando él salió a comprar, a buscar algo, pero Seymour no tenía ni dinero para los transportes. El que lo invita lo deja como botado, por así decirlo. Y cuando él intenta, él ve como que todo está cerrado y cómo hago para entrar. Y pues alguien abrió una ventana y mira que Seymour está afuera y se compadece de él, perdón, y sale y le dice, mire, pero usted, ¿dónde se va a quedar? Y dice, no tengo dónde quedar porque estoy invitado. Y él dice, bueno, usted se puede quedar en mi casa. Y tu Calle Azusa, casa, hermano. ajá, bueno, exacto, él le dice, se puede quedar en mi casa. ¿Y su casa dónde queda? Bueno, mi casa queda, como decimos en Colombia, usted se va por la calle tal y tal, 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 y llega por acá, sí. Mi casa queda en la calle Azusa. Bueno, vamos para allá. Y cuando él llega allá, pues dice que están preparando de comer. Y en eso, pues dice, vamos a hacer un devocional, se ponen a orar. Y se ponen a orar y ahí desciende el Espíritu Santo en esa casa. Fue tanto el poder, y ustedes pueden leer la historia, que el movimiento del Espíritu pasó la noche, siguió el otro día. Y había gente que venía a ver qué pasaba allí cuando pues venían ahí recibían el Espíritu Santo. Y ya fueron convirtiendo esa zona como en una iglesia, pero hablando solo del Espíritu Santo. Todavía no se hablaba de doctrina unicitaria, no se hablaba de nada de eso. Luego es que se viene la instrucción a través de Carlos Parham, oiga esto, acerca de la doctrina del nombre. Aunque luego se separan Carlos Parham con Seymour, y voy a adelantarme un poco, dejando ese espacio. Ahora él quiere acceder al Instituto Bíblico, pero no lo dejan entrar porque es negro, hombre de color. Además era tuerto de un ojo, ¿cierto? Parece que a veces como que el blanco mira feo al negro, ¿no? Aunque eso ya se acabó, eso eran esos tiempos del siglo XIX. Aunque aún ahora puede haberlo, pero racismo. Entonces resulta que Carlos no lo deja entrar, aunque él siente hacerlo entrar, no puede porque no le permiten. Entonces Seymour se queda afuera escuchando la charla en la puerta. Toda la clase la escuchó desde afuera. Cuando Carlos Parham abre la puerta y ve a Seymour ahí, dice esta expresión: nunca antes he visto un hombre tan humilde como este. La historia cuenta que él decidió entonces enseñarle la doctrina. Y es por medio de Carlos Parham que conoce el nombre Seymour y es bautizado en el nombre de Jesús. Y ahí la historia continúa de que ellos empiezan a propagar el movimiento de ser lleno del Espíritu Santo. Y empieza la gente a ser llena del Espíritu Santo y van de todos los lugares del mundo a recibir el Espíritu Santo a la calle Azusa. Abrieron un local viejo, arruinado que había por ahí.
y ahí hacían cultos, hacían grandes filas para asistir a un culto, tanto así que la gente, cuando se subían al carro y decían, ¿usted para dónde va? Voy a la calle Azusa. Solamente con decir eso recibían el Espíritu Santo en los carros antes de llegar a ese lugar. Mira qué impacto causó ese movimiento apostólico a través de Seymour, William Seymour. El avivamiento de la calle Azusa, así se llama el registro histórico. Usted lo puede estudiar. Hay mucho que hablar, luego vinieron muchas cosas más. Quería dejarles esto, ¿no? Para que ustedes continúen la investigación. Hermano Joe San Martín, adelante. Yo voy a compartir un libro que escribió William Seymour Amén. del año 1902, creo que es, y tuvo una revisión en 1906. Y en el capítulo 2 del libro, él habla sobre el bautismo. Y él le dice el bautismo simple, le llama él, y Ujú. el bautismo triple, le conoce como la fórmula Padre y Espíritu Santo. Y él Ajá. mismo ahí explica que tanto él, mucho antes del año 1900, fue bautizado en el nombre de Jesús, como los que bautizó en la escuela bíblica Betel, así se llama, Ujú. Movimiento de la Fe Apostólica. Entonces, eso da pie a que ese movimiento como tal no comenzó en el año 1913, como muchos, sino que ya había indicios posteriores. Lastimosamente, todavía no entiendo por qué la historia le niega participación a Parman y a William Seymour en las iglesias del nombre. ¿Sí? Y hay un hermano, él es unicitario, creo que para mí es el mejor historiador moderno de la historia del nombre. Él está en Estados Unidos, tiene un museo, se llama, creo que Museo Archivos de la Fe Apostólica o Archivos Apostólicos, algo así. Tiene más o menos más de 5.000 o 10.000 recursos de historia. Y por ahí es bueno seguirlo porque comparte mucho de eso. ¿Cómo se llama? Yo voy a buscar el nombre, hermano, y lo paso por el grupo y la parte del libro también la paso. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Joe San Martín. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy damos por concluida nuestra materia de historia de la iglesia, resumen de historia de la iglesia. Hemos visto un resumen, por así decirlo. Hemos visto brochazos, porque usted puede estudiar cada personaje por separado. O sea, diga, la historia de la iglesia es un estudio infinito, infinito. Ahora usted va a estudiar a Carlos Parham, va a estudiar a William Seymour, va a estudiar a los herejes, va a estudiar a los apologistas, usted va a estudiar ya la época medieval, va a estudiar la Revolución Francesa, va a estudiar a Cristóbal Colón, porque ellos están precisamente del mismo contexto europeo. Hay un movimiento de mercado que se da y los mercados se estaban dando para la India. Y entonces, en un momento dado, el movimiento islámico cerró las rutas terrestres. Es la causa del descubrimiento de América. Cierra las rutas terrestres, entonces organizan y piensan, bueno, si la Tierra debe ser redonda, pues entonces hay cómo llegar allá por mar. Y entonces vamos a ubicar la ruta para ir por mar. Y es donde se embarca, pues obviamente, son tres embarcaciones, dicen la Niña, la Pinta y la Santa María, tres embarcaciones que salen rumbo a ese lugar de mercado, la India, y cuentan los historiadores algunos, que aún llegando Cristóbal Colón a América, al continente americano, él creyó que estaba en India, pero después a Américo Vespucio se dan cuenta que están en territorio, en un nuevo continente. Hermano, una preguntita. Carlos Para es el personaje que tenía una enfermedad cuando joven, y no estoy mal. Pero no me recuerdo ahorita, pero Que también él es un... estaba, o sea, no me recuerdo muy bien. Yo leí algo de la historia, pero no sé, no estoy muy seguro si es él o es otro, pero que estuvo muy enfermo, o sea, casi que de muerte, y de ahí lo levantó el Señor para servirle al Señor, y de ahí se fue para adelante.
Oh, amén, amén. Sí, sí puede ser, porque como hay tantos datos sobre ellos, hay muchos que cuentan la historia, pero la cuentan de otra manera y así. Pero lo que me acuerdo ahorita de Carlos Parán es eso, que fue el precursor o el instructor de Seymour, ¿no? Eso sí lo Esos había dos leído. Esos dos los pongo yo en la historia, aunque hay más, hay lo que son la evangelización, los movimientos misioneros del nombre, todo eso es bueno estudiarlo también para tener claridades, para cuando alguien intenta como decir, no, es que ustedes son de allá, ustedes son de acá, todos somos la iglesia del Señor. E incluso, me atrevo a decir que hay que irnos reformando, porque el tiempo que hubo de oscurantismo, se perdió mucha esencia del cristianismo apostólico. Y entonces, como se habla del protestantismo, lo que se está es rescatando o queriendo ir nuevamente a ese modelo apostólico que no lo hay. Por ejemplo, el modelo apostólico era de comunión entre hermanos. Era una de las doctrinas fundamentales para la salvación. Si usted pregunta cómo es el porcentaje de comunión entre hermanos hoy, no se enseña como una doctrina fundamental para la salvación. Y entre los apóstoles era una doctrina fundamental como el bautismo para ser salvo. Ni se enseña ni tampoco se lo vive así en una totalidad como tal, no, es muy difícil. Bueno, entonces fíjese por ahí. Entonces hay que hacer una reforma de esa doctrina y así como muchas otras que pertenecían a la doctrina de los apóstoles. Entonces, las reformas espirituales, las reformas doctrinales, las reformas administrativas, es buscando el modelo apostólico. Así que mis hermanos, para mí ha sido una tremenda bendición compartir con ustedes esta materia. Espero que sea útil para el camino a la investigación con respecto a la iglesia. Mis amados hermanos, vamos a tener un trabajo, creo que el hermano ya lo dijo, el hermano Juan Carlos, un trabajo que va a servir como un documento de aprendizaje de lo que hemos visto en lo que es geografía bíblica e historia de la iglesia. El hermano creo que les dio unos puntos cómo podían hacer el trabajo. El hermano Juan Carlos, pregúntenle a él cómo pueden hacer ese trabajo para que nos lo envíen. ¿Se lo envían a él o me lo envían a mí? Para nosotros revisarlo. Eso es para mirar cómo va el aprendizaje de ustedes, ya que vamos bien avanzados en el curso. Eso es Voy a como buscar un la resumen manera, de todo, hermano. sí, sí, de la geografía bíblica e historia de la iglesia. Ya. Eh, si ustedes notan, los puntos más relevantes que yo como los comparto con ustedes pueden poner a Sargón, pueden poner la antigua Mesopotamia en geografía bíblica. Y cuando pasan a historia de la iglesia van poniendo a sí mismo. Por ejemplo, iglesia antigua del siglo I al 6, da 2 o 3 comentarios. Iglesia medieval, da 2 o 3 comentarios. Iglesia moderna y así sucesivamente. Ya tiene usted su trabajo escrito. Es una manera. Así que mis hermanos, les felicito por su perseverancia, constancia y voy a buscar la manera de que tengamos, vamos a entrar aquí no sé, el hermano Juan Carlos está aquí ya se desconectó. Soteriología la que vamos a ver ahora. Entonces ahí vamos a ver muchas doctrinas y estoy pensando en que venga un docente, no sé cuántos escucharon, yo no escuché al hermano, y bueno, voy a posar el video ya, al hermano